Pues mis hermanos, Gracias. muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Deseamos de todo corazón que esta parte 2 pueda ser de mucha ayuda. Comentábamos un poquito al inicio, algunos hermanos que tuvieron la oportunidad de platicar, si hay algún puntito que les quedaba de la primera clase. Y yo sé que algunos lo entraron, otros no. Al final les daremos la liga donde está alojada. Y en la primera parte hablamos de lo que es el enojo. Y la verdad es que es un tema bastante fuerte, bastante delicado. Y a manera solamente de resumen, para dar un preámbulo y también para invitarlos a que puedan ver la clase uno, hablamos de 5 puntos. Definimos qué es el enojo desde el punto de vista bíblico, desde la palabra original en el hebreo, también en el griego, y no es que somos expertos, pero creo que era importante definirlo de esa manera, ¿no? También pudimos hablar en esta clase el hecho de por qué nos enojamos. ¿Qué cosas hacen detonar de manera común nuestro enojo? Por ahí vimos un estudio que nos habló acerca de precisamente esos detalles que en las relaciones más cercanas nos provocan enojo. Sí. Consecuencias del enojo, decía nuestra hermanita Gaby, que el enojo no trae nada bueno, sí, es correcto. ¿Cuáles son las consecuencias del enojo? Separación, violencia, tristeza, lastimar los corazones, hacer algo muy sencillo, convertirlo en algo muy grande y después para poder arreglarlo es bastante complicado, cosa que vamos a ver también hoy, cómo manejarlo, ¿no? También pudimos ver con quién nos enojamos. ¿Cuáles son las relaciones en las que se presenta mayormente el enojo? Y pudimos detectar que son las relaciones más cercanas, porque son las con las que convivimos mayor parte de tiempo, pero también a quienes conocemos más. Y a veces, pues nuestras expectativas, como lo vamos a ver hoy, se vuelven muy altas y eso también nos lleva a caer en el enojo. Sí, y desde luego que pudimos ver a cómo Dios, nuestro Padre amoroso, nos da dirección y nos da libre albedrío. Vimos 3 casos. Vimos el caso de Caín, cuando Dios le preguntaba, ¿por qué estás enojado, no? Y él después hace lo que hace en matar a su hermano, ¿no? El primer asesinato que se muestra en la Biblia. También vimos el caso de Moisés, que un hombre que también asesinó a un capataz, ¿no? Egipcio, después huye, como Dios lo transforma, pasan muchos años y ya en Números Dios mismo diciendo el hombre más humilde de la tierra. O sea, podemos convertirnos de personas así que explotamos, que hacemos, que agresivos, en personas que van a reflejar paz, humildad, pero es un proceso, no es algo ligero, ¿no? Y vimos también el ejemplo del gran apóstol Pablo, que en Hechos 9:1 decía, bufaba amenazas contra los de la nueva corriente, ¿no? Dicen algunas escrituras. Y después lo vimos en Romanos 9:2-3, que decía que quería ser anatema si eso contribuía a la salvación de sus patriotas, de sus contemporáneos, ¿no? Ese es un cambio, esa es una transformación. Y eso es lo que deseamos, hermanos, nosotros como cristianos, como hombres que dice la Biblia que somos llamados a ser la luz del mundo, que fuimos iluminados para eso, para dar luz y no para ponerse debajo de un altar o de un almud, de una mesa. Entonces, eso es lo que queremos hoy, juntos aprender cómo resolver nuestra necesidad de manejar el enojo, porque el enojo va a estar ahí. También hablábamos dentro de estos puntos que el mismo Jesús sintió indignación, ¿no? Que el mismo Dios quería exterminar a su pueblo por su necedad. O sea, es algo intrínseco en el corazón, en la vida, en la mente y el corazón de cada ser humano. Y sin duda, algo que quisimos retomar en esta parte precisamente es la definición del enojo para recordar particularmente de qué vamos a hablar. Ok. Del hebreo.
en la connotación del original es bufar, que también podría significar bufido. Y el escritor está haciendo aquí alusión a algunos, tal vez hemos visto los toros, los hemos visto en el campo, un toro precisamente que está enojado, que está con las astas hacia al frente, que está respirando eso, bufando, respirando amenaza y con los cascos rascando la tierra y se le va encima a otro toro, se le va a una persona o se le va a un caballo, algo, a algún objeto que tiene en la vista. Y ese es nuestro enojo. Bufamos, perdemos, lo decíamos, perdemos básicamente la forma del raciocinio y empezamos a dar golpes y empezamos a lastimar y empezamos a hacer cosas que dañan a la otra persona. Y definitivamente, si nosotros vemos la definición moderna, podemos entender que es una fuerte emoción de desagrado. Esto provocado por una mala acción. Esta mala acción puede ser algo real o algo que estamos percibiendo como una mala acción. Y hoy precisamente vamos a hablar un poco más acerca de esto. También incluye en esta definición moderna que el enojo puede ser aborrecimiento, puede llevarnos a la amargura, nos lleva a arder en ira, el menosprecio, el odio, la rabia, el rencor y por supuesto el resentimiento. Y esto, mis hermanos, esto lo explicamos con mayor amplitud en la parte 1. Te invitamos a que la puedas ver. Y ese es justo lo que el apóstol Pablo hacía mención. O sea, que nosotros no podemos arder en ira, no podemos menospreciar, sentir odio, rabia, rencor. A eso se refería él, que no demos oportunidad al diablo y que no se ponga el sol estando enojados. A este no. El que podamos sentir un disgusto, el que podamos sentir una molestia, no es justificable, pero no está hablando el apóstol de eso, sino de este sentimiento. Y sin duda, algo que nos puede hacer reflexionar es pensar que por cada minuto de enojo estamos perdiendo 60 segundos de felicidad. Wow. No perdamos el tiempo en cosas que no valen la pena. Pero bueno, decíamos entonces que puede haber dos tipos de enojo. Un enojo real o una mera percepción. Y es precisamente con lo que vamos a iniciar. Exactamente. Si algo quisiéramos que pudiéramos ir quedando en la mente hoy es, ¿hay un enojo bueno o definido? En lo que decíamos, es parte intrínseca de nuestra naturaleza. Enojo hacia cualquier clase de falta genuina, maltrato, injusticia, transgresión de una ley. Creo que nosotros hemos visto una imagen de alguien abusando de otro e inmediatamente sentimos esa indignación. No sabemos qué está pasando, pero ya lo sentimos, es algo que está ahí, ¿no? O nos enteramos tristemente de que alguien está violando leyes, aprovechándose de un puesto, de una posición o de códigos morales, tristemente en las iglesias, personas con autoridad dentro de las iglesias y transgrediendo el derecho o lastimando a las personas. Creo que eso nos causa indignación ya de meramente de inicio, sin saber exactamente qué está pasando, sentimos eso. Y sin duda, ese origen para detectar si es bueno o definido es que está violando una ley o un código moral. Y para reconocerlo entonces, si mi enojo de manera particular está siendo bueno o malo, puedo preguntarme, si puedo responder afirmativamente a esto, ¿se cometió una falta? ¿Conozco todos los hechos? Es lo que decíamos. No conocemos todo, pero ya sentimos ese no. Entonces, una de las técnicas para poder entender si nuestro enojo es bueno o malo, como decía Jack Krause, es conozco todos los hechos. Eso nos tiene que detener. Calma, escuchemos, veamos, hablemos, entendamos si está en nuestro alcance hacer. Entonces, ¿qué hacer? Si ya conocemos todo eso, es confrontar a la persona o decidir pasar por alto la ofensa. Ambas decisiones tienen sus consecuencias, porque a veces no, al menos este que les habla, tiende a ser alguien que ya juzgó sin saber. Entonces, pero si ya sé, debo tener la capacidad, pero no estoy entrenado a confrontar a los otros bajo una forma adecuada. Y ahora, quedarme en paz
pasando por alto, sabiendo todos los hechos, es otra decisión también importante. Entonces, lo primero es tener muy conscientes si es un enojo real, si conozco todo, si estoy atento a lo que está pasando realmente. Y entonces vamos a contrastar. Ya vimos lo que es el enojo bueno. Ahora, ¿qué es el enojo malo o distorsionado? Y la definición a mí me pareció que me abrió los ojos, ¿no? Porque dice que es un enojo por percibir una falta que en realidad no se cometió. O sea, no se está transgrediendo una ley, no se está llevando a una situación moral, simplemente es una percepción. Y esto viene de las personas que nos hieren. Puede ser que esté ocasionado por el estrés, por el cansancio, a veces estamos tan agotados que todo nos irrita, todo nos molesta. O también, pues que viene de expectativas poco realistas. Esperamos más de lo que en realidad sabemos que podemos conseguir de algo o de alguien. Sí, ¿cómo reconocer este enojo, Mara? En realidad es muy común, es el más común de los enojos. De hecho, a veces estamos hablando de algo y algo que ya no nos gustó, ¡pum! Causó una diferencia. Pero mira, dice, por los sentimientos de frustración, decepción que alimentan el enojo. ¿Sabes? A veces ella tiene alguna frase que detona, o sea, detona, y es algo que yo debo estar, ella no me está ofendiendo, ella no me está faltando el respeto, pero yo lo asumo de esa manera. Ah, y a veces nos hace sentir tontos, nos hace sentir poco inteligentes, nos hace sentir poco valorados, y eso es una forma de reaccionar. Recuerda, está basado en percepción que abona el cansancio, que abona el estrés. A, a veces, bueno, particularmente los esposos, y hoy, pues un mundo ya laboral muy competitivo de nuestras hermanitas, puedes llegar cansado, cansada de tu trabajo, de tus actividades, tus hijos, tus hijas pueden pensar que no estás interesados en ellos, en ellas, eso los hace sentir frustrados, los hace sentir enojados, enojadas, pero no es que no los ames, es que estás cansado, hay una reserva de energía que ya no existe y que somos incluso a veces más intolerantes. Entonces, es importante conocer esto. Yo sé que suena muy bonito, muy idílico, ya vivirlo en el momento preciso, eso es justo lo que tenemos que irnos entrenando. Entonces, pues, una de las formas para poder entender y manejar este enojo es refrenarlo. Y también, como veíamos el anterior, conocer todos los hechos para poder procesarlo. ¿Suena fácil? No es fácil, máxime en el momento que se está viviendo. Y esto, yo personalmente, hermanos, esta clase la hemos repasado y repasado porque es algo que hay que estar constantemente entrenándose en detectar. Y aun cuando fuera un enojo bueno, ya lo vimos, hay que saber cómo afrontarlo. Y precisamente una vez que hemos identificado si nuestro enojo es bueno o definido, o si nuestro enojo es malo o distorsionado, recordemos que puede tener cualquiera de los dos nombres que estamos mencionando, lo que necesitamos ahora, ya estamos enojados, y decían por ahí, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues hoy vamos a ver algunas estrategias precisamente para poder saber cómo podemos hacerlos. Pero antes vamos a ver el ejemplo de un personaje muy importante. Sí, Naamán. Fíjate, y esperemos que esto nos ayude a ilustrar bastante el punto. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue. Ahí está, ¿no? La primera reacción. Quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría la piel de mi enfermedad. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana, el Farfar no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría yo zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso,
dio media vuelta y se marchó. Lo increíble de la Biblia que nos muestra tal cual somos. Ujú. Y este ejemplo de Naamán nos ayuda a ver cómo la percepción de alguien puede llevarlo al enojo. Analicemos la situación. Eliseo estaba dispuesto a ayudarlo y le envió un mensaje de qué tenía que hacer. O sea, que le estaba haciendo mucho bien. Imagínate, a un bien, Naamán estaba respondiendo enojado. Pero ¿por qué respondió Naamán tan enojado? Su expectativa era otra. Él esperaba ser recibido como el gran personaje que él era en su país, en su lugar de origen, y al no recibirlo, se enfureció. Dice que se enojó y empezó a querer comparar el agua de Damasco y de Israel. Perdió la cabeza literalmente porque no vio lo sencillo de la instrucción que Eliseo le estaba haciendo para poder sanarlo. Sí, lo increíble de la historia es que sus oficiales le dice a Señor, pues si el profeta Eliseo le hubiese dicho haga cosas difíciles, no lo haría. Vaya y sumérjase. Y esto es lo increíble, hermanos. Él recapacita, quita su enojo, quita su furia, y cosa que podemos hacer nosotros. Hace la acción de zambullirse 7 veces en el Jordán, queda sano de su piel, dice que pues resplandecía nuevamente, estaba sano. Y lo importante es que regresa, le quiere compensar al profeta, y ya no nos vamos a meter con la otra parte de la historia, pero te das cuenta cuando nosotros reaccionamos, recapacitamos, entendemos a veces que nuestra furia, nuestro enojo solamente fue de un momento, podemos llegar a ser como este capitán, ¿no? Llegar a agradecer, llegar a entender, y él dice, ahora entiendo que no hay otro Dios como el Dios de Israel, ¿no? Y sin duda podemos ver entonces aquí en el ejemplo de Naamán cómo a lo mejor podemos reaccionar, pero cuál hubiera sido, pues lo que hubiera sido mejor, ¿no? Que hubiera reaccionado bien desde el principio. Fíjate, una estadística reciente de la CNN, que es una cadena de noticias de los Estados Unidos, dice que en una encuesta que realizó, 42% de los participantes de esta encuesta dicen haber sido agredidos en un ambiente laboral, mucho provocado por los espacios reducidos que existen en los corporativos o en lugares cualquiera de trabajo. Entonces, el enojo no es algo tan que no se da, más bien es muy común, y particularmente en aquellos ambientes donde hay demasiada convivencia. Y entonces decíamos, ahora sí, ya estamos enojados, ¿qué podemos hacer? O sea, entendamos que hay estrategias para poder llegar de la posición de Naamán de estar furioso a ir y obedecer lo que el profeta Eliseo le había dicho. Así es. 1. ¿Cómo manejar mi enojo? La primera estrategia que recomiendan los expertos, y en este caso el material que nosotros consultamos, es reconocer de manera consciente dentro de nosotros que estamos enojados. Y parece como muy obvio, pero la verdad es que a veces no somos capaces de reconocer en la situación en la que nos encontramos. Así es. Refrenar la ira. Básicamente es hacer una pausa, hacer un alto, dejar la furia. Veíamos el ejemplo de Anal, furioso, ¿no? Enfurecido. No es fácil, hermanos. Esto requiere de oración, requiere de varias técnicas que vamos a ver más adelante, requiere de una conciencia. No te enojes, pues esto conduce al mal, ya lo hablábamos, y nuestra hermanita Gaby nos hacía expresión de eso. El enojo no trae nada bueno, al contrario, trae cosas malas. Hay corrientes que dicen que enojarse es bueno. Si fuera bueno, ¿por qué trae tanta dificultad? ¿Por qué trae tanto dolor? O sea, creo que es un sentimiento, eso sí es importante entenderlo, que es difícil que no lo hagamos, y no estamos justificando, hay que ser muy claros, pero sí reconocer que tenemos ese enojo. Entonces, el primer punto es, como ya lo decía, es refrenar, reconocer.
que Ujú. interiormente estamos enojados. Y sin duda, una vez que hemos reconocido que estamos enojados, lo que necesitamos hacer, la parte más difícil. Dice, conténganse de responder de inmediato. Es un reto, hermanos. Ujú. Decirlo aquí es muy fácil, pero honestamente este que les habla ha fallado muchas veces. Dice Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Fíjate, ten presente. Entonces ya lo que queremos invitarte es tener presente eso de contenernos de responder inmediato. Todos deben estar listos para escuchar, pero no apresurarse para hablar ni para enojarse. ¡Wow! Un reto muy, muy, muy directo, difícil, pero posible. Así es. Y si ya estamos ahí, ahora, ¿cómo me contengo? Bueno, pues oremos, ¿no? Estamos en el momento y sabemos que estamos enojados, ya lo reconocimos, oremos. Contemos, dicen por ahí hasta 10, pero a veces a lo mejor mi enojo no es para 10, tengo que contar a 100 o a lo mejor hasta 1000. El asunto es no responder de manera inmediata. Y obviamente, si ya no siento que estoy pudiendo contener, algo que nosotros hemos hecho y algunas veces es hacer una pausa, ¿no? Pedir un tiempo fuera, así como en los deportes. Decir, necesito espacio, necesito tiempo, necesito detenerme aquí para poder pensar mejor las cosas y, por supuesto, no responder de manera inmediata. Fíjate, uh, un sabio dice, no hablar enojado o nos arrepentiremos toda la vida o mucho tiempo. Mira esta hojita. Santa Mónica, Esta Guadalupe hojita Hernández, la Banco podemos ver. Mirna. Ok, yo voy a arrugarla, la voy a doblar, voy a hacer, pues ahora sí que una bolita. E imaginemos que nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra molestia, hace eso en el corazón de Claudia o viceversa, o nuestras hijas, nuestros hijos. Ahora, ahora sí que desenmarañamos la hojita y cuando nosotros decía, perdóname, no lo pensé, perdóname, no fue mi intención, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Tratemos de hacer esta hojita que esté nuevamente lisa como estaba al inicio. Es imposible. Hermanos, sí necesitamos tomar esto con mucha seriedad. Cuando nosotros lastimamos y arrugamos el corazón de las personas, sobre todo las más cercanas, mi esposa, ¿sabes? Es esto. O sea, no podríamos volver a dejar la hojita lisa. Y así es el corazón. Un clavo, otra palabra dañina, otra palabra que denosta, otra palabra que sobaja. Cuando querramos y Dios nos perdona, nuestros seres queridos nos van a perdonar, pero es muy difícil volver a dejar. Nos vamos a arrepentir si hablamos enojados. Entonces, lo que ella decía es cierto, y lo vamos a ver más adelante, hemos aprendido a hacer un tiempo. A veces ella me dice, hagamos una pausa, y eso yo se lo agradezco muchísimo a ella, porque es como, no estamos pudiendo resolver esto, pausemos ese punto muy en especial, y no quiere decir que con eso paramos todo lo demás, sino ese punto en particular. Entonces, contenernos de responder de manera inmediata. Una más, un segundo. Localice el foco de su enojo. Colosenses 3:8 nos dice, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Fíjate, abandone. Y empieza, ¿por qué? Por el enojo. Algo que nosotros tenemos que entender y insistimos y a riesgo de ser simplistas, hermanos, es aprender a localizar por qué estoy enojado. ¿Recuerdas? Buscar información,
obtener toda la información necesaria. Yo puedo decirle, o ella se puede sentir enojada porque tal vez no se siente atendida, porque me Mm, ve distraído. Yo puedo enojarme porque, o particularmente las mamás, o depende quién sea el más estricto en ese sentido, porque entramos al cuarto de los hijos, las hijas y todo revuelto, todo desordenado. O sea, hay una expectativa. mm. Entonces es importante entender de dónde proviene el enojo, por qué estamos enojados. Y lo más importante es tener una actitud de, no es que estemos avalando, insisto, que su cuarto o que ella se sienta, no se sienta comprendida, sino vamos a localizarlo y vamos a tomar las acciones con más calma, con más tranquilidad, porque el enojo trae eso, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Tú has visto, basta ver, hermanos, el nivel de enojo, de frustración, de falta de tolerancia que vivimos, con que a veces en el tráfico, personas peleándose, nosotros nos ha tocado ir viendo gente que se va encerrando, haciendo, poniendo en peligro y en riesgo a las demás personas por una falta de tolerancia de algo. Si nosotros estamos dándonos cuentas de eso, abandonarlo, dejarlo, refrenarlo, calmarlo. Y es importante entonces que al localizar específicamente qué me hace enojar, yo pueda diferenciar si es grave o no, porque a veces tratamos todo como si fuera muy grave, ¿no? Y exponenciamos la situación. Entonces, cuando yo localizo, por ejemplo, que no son las chanclas que están fuera de su lugar, sino es lo que decía él, la falta de atención que ha habido durante varios días, entonces voy a poder detectar, no es la chancla, necesitamos un tiempo para hablar, ¿no? Por eso es importante que nosotros como estrategia podamos localizar el foco, perdón, de nuestro enojo. Ok, Y ahora entonces, ya que sabemos qué es lo que nos está enojando, la siguiente estrategia dice que necesitamos analizar nuestras opciones. Tenemos dos opciones, ¿no? Romanos 12:19 nos dice, no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y también Proverbios 17:9, el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. fíjate, esto es importante. La parte de Romanos dice que no tomemos venganza. Lo primero que queremos hacer es reaccionar. Es Ujú. natural, o sea, es un instinto, es una forma. No te sientas mal si piensas en eso. Aquí el punto es, como ya lo vimos, contenernos, mantenernos. ¿Qué sucede cuando una persona con la cual estamos teniendo una diferencia, sentimos un abuso, nos sentimos molestos y tal vez ellos o tal vez nosotros en realidad no queremos, hablando en mexicano, estamos montados en nuestro macho y no queremos entender razones, cerramos cualquier posibilidad de diálogo, es donde entra esta, o sea, dejárselo a Dios. Y no es que estamos pidiendo que Dios lo castigue, sino con la paz que Dios nos da, dejarle a Él, porque no hay manera, o sea, no quiere decir que no lo intentaste, quiere decir que intentamos resolver. Obviamente en familia es otro asunto, es pausar tal vez y después retomar con más calma. Son momentos. ¿Qué queremos aprender con esto? ¿Cómo manejar el enojo? Ok, podemos resolver ahorita, ¿no? Por ejemplo, con las hijas, lo vamos más adelante. Si en el momento del enojo, del berrinche, de la corrección, queremos razonar, imposible. Normalmente es tiempo después, en un tiempo especial, en un tiempo de papás e hijos, hijas, y ahí se puede mejorar más. Otra es, dice, el que perdona, pasar la ofensa, cultivar. Esta es una de las técnicas más importantes, hermanos. No personalizar, decíamos, no tomar todo como grave, sino poder entender que tenemos la posibilidad, ya que dejamos a Dios,
que nosotros perdonamos, que nosotros restauramos, que nosotros queremos, porque ya lo vimos, poder volver a dejar un corazón en paz, limpio, lisito, válgase, es casi imposible. Entonces, podemos parar antes de llegar a ese tipo de cosas. Y sin duda, necesitamos dejar la situación en manos de Dios. Cuando nosotros analizamos nuestras opciones, pudiéramos pensar en que podemos tomar venganza, pero ya vimos, Romanos 12 dice que es algo que necesitamos dejárselo a Dios. Podemos pasar al perdón y esa también es una de nuestras opciones. Y entonces, una vez que ya analizamos qué opciones tenemos, podemos ir a la estrategia quinta o última de este caso, que es emprender una acción constructiva. Y dice así, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Sí. Luchar contra los pensamientos de enojo, mis hermanos, no es fácil. Detenernos en el momento que estamos viendo algo tampoco es fácil, o que nos están haciendo una acción que nos causa estar molestos, estar resentidos, estar a la defensiva, no es tan fácil. Ah, pero Gálatas nos da una increíble oportunidad de afrontar. Dice que ustedes que son más espirituales deben hacerlo con una actitud humilde, cuidándonos nosotros mismos a riesgo de no ser tentados nosotros mismos. Entonces, yo creo que una de las técnicas, mis hermanos, más importantes, ya sea como pareja, ya sea con la familia, ya sea en el trabajo, ya sea en cualquier otra actividad, es el hecho de tener una actitud de reconocer que somos pecadores y que la gente a veces o las personas a veces reaccionamos por nuestra naturaleza caída. Y sin duda, el amor tiene que estar en medio de todo esto. Eso es lo que nos debe motivar a emprender una acción constructiva. Y fíjate, existen consecuencias de no manejar mi enojo adecuadamente. Un estudio de la Universidad de Harvard informó que los viejos gruñones, o sea, los hombres mayores que tienen el enojo explosivo, tienen 3 veces más probabilidades de sufrir un ataque cardíaco que sus pares más serenos. Así que nos conviene ser de la parte de los más serenos. Ok, ahora vamos a entrar a la parte de resolviendo el enojo en matrimonio. Igual, un estudio de la Universidad Estatal de Ohio descubrió que 30 minutos de desacuerdo marital pueden añadir un día o más al tiempo que llevamos en sanar una herida. Y esto en buen mexicano es la ley del hielo. Nos peleamos, nos enojamos y hasta 2, 3 días sin hablarnos. ¡Wow! ¿Recuerdas? 60 segundos de enojo, un minuto de enojo nos roban 60 segundos de felicidad. ¡Wow! Nos perdemos de mucho por no saber resolver. Y bueno, entremos entonces a, ya vimos de manera general, con todas las personas, qué estrategias podemos usar para resolver nuestro enojo. Pero pues las relaciones que tenemos más cercanas son el matrimonio y los hijos. Y vamos a profundizar un poquito más con estas formas de resolverlo directamente en el matrimonio. Y tenemos la primera, reconozca la realidad de su enojo. Recuerde que el enojo en sí no es pecaminoso, decíamos. No es pecado enojarnos, es pecado lo que hacemos con ese enojo, ¿no? Porque ya decíamos, es humano enojarse, pero no así pecar por ese enojo. Ok. Convenir en reconocer nuestro propio enojo, el uno y el otro. Esta es una cuestión de dos o de tres, pero no solo. A veces sí podemos estar enojados con nosotros mismos, es otro asunto, pero aquí tenemos que entender, hermanos, que cada uno tiene su parte, válgase, ¿no? De forma muy coloquial, ¿no? Y sin duda es importante que podamos reconocer que estamos enojados los dos,
Porque a veces pensamos que nuestra pareja, nuestro esposo, por el tiempo que ya nos conoce, debería saber por qué estamos enojados. O sea, casi, casi los ponemos a adivinar por qué me enojé, ¿no? Si ya sabe qué cosas no me gustan o qué cosas sí me gustan. Entonces, necesitamos crear esa dinámica en la que nos ponemos de acuerdo en reconocer exactamente el enojo de cada uno de Sí. nosotros. Y otra parte importante es, eso sí es fundamental. Acuerden en que las explosiones verbales o físicas contra la otra persona no son reacciones adecuadas al enojo. Estas siempre empeoran las cosas. Yo creo que si estamos detectando que vamos a tener ya un momento difícil de explosión, lo más importante podría ser poner tierra de distancia. Eh, esa pausa, uno de los dos debe entrar la cordura. Yo recuerdo hace poco leyendo un libro acerca de cómo un hombre, pues iracundo, que había lastimado mucho, y lo confiesa, ¿no? Que mucho lastimado a su familia, a su esposa en este caso, en una ocasión que estaban pues, a punto de llegar incluso él a los golpes físicos, optó por salir de su casa, estaba lloviendo, no importó, se fue a caminar, incluso pues con la lluvia, y hasta que encontró esa tranquilidad en medio del agua, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? A veces esto es delicadísimo. Tristemente hemos escuchado las estadísticas que hay de violencia intrafamiliar. Sí necesitamos tener muy claro que no está permitido la agresión psicológica, mucho menos física, emocional, económica, sexual o alguna otra que dañe a la otra persona. Y sin duda, todo esto necesitamos sentarnos y platicarlo como matrimonios, porque son acuerdos a los que necesitamos llegar para poder manejar mejor el enojo. Y otra de las cosas que tenemos aquí es precisamente convenir en pedir una explicación antes de sacar conclusiones. Yo puedo imaginar, suponer, adivinar que lo que hizo mi esposo está mal, pero si no le pregunto cuál es la raíz de una decisión, por ejemplo, ¿no? Entonces puedo sacar conclusiones equivocadas y a lo mejor hasta enojarme por algo que ni siquiera tenía una razón de ser. Sí, un ejemplo, tal vez convenimos en no adquirir algo sin el consentimiento de los dos. Y una de las dos partes dijo, bueno, pues esto parece una buena oportunidad, una buena ganga, y eso a veces trae desacuerdos. Otra situación, alguien iba bueno, o tenía que traer la leche o el pan o algo para la cena y se le olvidó. Y lo primero puede ser, oye, ni siquiera eso pudiste traer. O bien, oye, lo que recuerda, recabar información. ¿Por qué no pudiste traer la leche? Yo entiendo, de veras, hermano. No es que esto ya lo vamos a tener totalmente dominado, pero recuerda eso, recabemos información. ¿Qué pasó? ¿Qué fue esto? O sea, yo creo que podemos mejorar nuestra interacción conviniendo en qué pasó en esta situación. Y si hay una de las dos partes que está fallando a un convenio, si está fallando, está siendo irresponsable, pues obviamente combinarnos a mejorar la situación. Aquí el perdón y el arrepentimiento es muy importante porque necesitamos convenir en buscar una resolución y al final terminar reconciliados. Si yo tengo información suficiente, lo que decíamos, a lo mejor le encargué la leche ya que venía del trabajo para yo no salir y poder preparar a tiempo la cena y le encargo la leche y él no la trae. Y yo reacciono inmediatamente. Pero si en lugar de eso busco resolver, y lo que decía mi esposo, preguntar, ¿por qué no trajiste la leche? A lo mejor algo le pasó al coche y eso lo distrajo la situación era más seria que traer la leche, ¿verdad? Para la cena. Finalmente, cuando nosotros encontramos la información o tenemos acceso a una mayor cantidad de información, podemos encontrar soluciones, que es de lo que se trata. Como matrimonio, siempre debemos buscar
las soluciones y estar siempre reconciliados. Sí, y el 6, convenir en afirmarnos el amor el uno al otro. Yo, bueno, tenemos una frase y no existe, bueno, más bien yo les digo algo, mi amorsómetro no baja su nivel de amor. No importa qué pase, no importa qué esté sucediendo, ella sabe que mi amorsómetro, si existiera, pues sería una buena patente, ¿no? Que mide el amor, no baja, al contrario, le digo, sube. Eso le da seguridad, eso le da tranquilidad, eso le da paz y le hace sonreír un poquito, ¿no? Entonces trae tranquilidad en ese momento. El mayor éxito, hermanos, el mayor éxito en nuestros matrimonios, y yo creo que los matrimonios de más años o las personas, y no necesariamente ese amor de matrimonio, pero aquí estamos hablando en el punto del matrimonio, es a saber manejar el enojo. ¿Cuántos hermanos? ¿Cuántos cumpleaños? ¿Cuántas fiestas? ¿Cuántas reuniones de Navidad a veces? ¿Cuántas de Año Nuevo? Una festividad especial de la familia echadas a perder porque ni él ni ella pudieron contenerse. Y a veces por cosas tan sencillas, porque no trajo las velas del pastel, porque no trajo esto, porque no hizo lo otro, y generando un ambiente totalmente tóxico, ¿no? Totalmente destructivo, lejos de crear paz y ese ambiente de amor. El éxito con nuestro como matrimonios es saber manejar el enojo. Existe, estará ahí, pero será dificilísimo aprender a resolverlo. Nuestro deseo es que estas técnicas puedan ir ayudando. Nosotros no las dominamos ya, pero sí estamos conscientes de que debemos estarlas aplicando. De hecho, haciendo la clase, no estábamos poniéndonos de acuerdo en algunos puntos. Y ya sabrás, sacando aquí el enojo, la molestia, y otra vez, a ver, ¿por qué no estás de acuerdo? A ver, ¿tú qué piensas? A ver, y ya cuando nos dimos cuenta, funciona el recabar información. Cosas tan sencillas como esa. Y ya no me puedo imaginar situaciones difíciles, como pudiera ser la infidelidad, como pudiera ser la irresponsabilidad, o cosas mucho más complicadas que dañan el corazón como parejas. Pero con Dios todo podemos resolverlo. Y por último queremos abordar este punto de cómo ayudar a nuestros hijos a manejar su propio enojo. Que yo sí creo que todos podríamos manejar mejor nuestras situaciones como adultos si desde niños nos hubiesen enseñado a manejar nuestro enojo. Así es. Y como padres tenemos esa gran responsabilidad de ayudar a nuestros hijos, de equiparlos lo mejor posible en todas las áreas. Y esta debería ser una área en la que tuviéramos mucho énfasis. Sí, dice Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Hay muchas cosas que pueden hacer enojar a nuestros hijos, ¿no? La relación entre hermanitos, dicen que los hermanos que no se pelean no son hermanos, ¿no? La verdad es que a ningún niño se le enseña a enojarse. Ya es parte a veces de la naturaleza, ¿no? No es algo que le estamos diciendo, mira, te puedes enojar de esta manera. Ya es parte de nuestra naturaleza desde que somos pequeños. Así es. Y una de las principales técnicas, vamos a decirlo así, para ayudar a nuestras hijas, nuestros hijos a superar su enojo es el fundamento del amor. Así como nosotros como pareja nos ayuda, nos retroalimenta a sentirnos amados, seguros uno del otro, a los hijos el ayudarles a sentir amor es igual o la falta de amor es igual a enojo. Muchas veces porque no se sienten atendidos, porque no se sienten cuidados, porque creen que no son importantes y algunos reaccionan enojando. Entonces algo muy importante es mantener su tanque de amor lleno.
mantener su corazón convencido. Sabes, yo sí quiero decirte que que te habla, y ya hemos hablado de muchas cosas, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 6 años, y yo no sabía, o sea, como niño, pues tienes una imagen de comiendo juntos como en la mesa, y de pronto se corta eso, y no te das cuenta, pero esas respuestas que no obtienes, después mi padre fue papá y mamá, nos crecimos con el papá, pero lo que hablábamos, esa falta de atención, no Mm, nos faltaba de comer, no nos faltaba de vestir, pero nunca hubo una plática tan a fondo al corazón. mm. Entonces nosotros lo reflejamos, y digo nosotros, o yo pues, lo reflejé mucho en ser rebelde, y ser enojón, en ser berrinchudo, muchas cosas. Y hasta la fecha dice mi esposa que, que sigo teniendo esa reacción. Y sin duda nosotros y nuestros hijos vamos a reflejar lo que hemos aprendido. Nuestros hijos van a observar cómo manejamos nuestro propio enojo y queriendo o no lo van a imitar. Por eso es tan importante que nosotros podamos crecer en esta área, prepararnos más, enfatizar en todas estas técnicas y mucho más material que puede haber para que nuestros hijos tengan mayor posibilidad. Y hay precisamente tres puntos importantes que nos gustaría tratar. Sí, uno, que nosotros, hermanos, seamos modelos de una conducta positiva. Imagínate, decía un jovencito, mi madre, y esto porque dice que es la mamá, pero puede ser el papá, este, a gritos me dice que no me enoje. Mm, ¡Wow! Pues obviamente lo que van a aprender es gritar, claro. enojarse. Nosotros necesitamos cambiar esa parte, Ujú. ya no tanto por nosotros, sino por nuestra propia familia. Obviamente va implícito un beneficio el dejar de enojarse, pero sí es importante que modelemos en la paz y la tranquilidad en los momentos difíciles. Y si nosotros empezamos a cambiar nuestra forma de abordar el enojo, nuestros hijos también van a imitarnos y vamos a poder ser, si no lo somos en este momento, vamos a poder ser un modelo de conducta. Pero también cuando ellos estén pasando por un momento de enojo, nosotros necesitamos orientarlos a través de esos episodios de molestia, de enojo, para que ellos puedan saber que hay otras formas de poder resolver eso. Y no, en lugar de, por ejemplo, mandarlos a su cuarto, ¿no? O sea, hasta que te dejes de estar enojado, resolvemos. Necesitamos acompañarlos en esos procesos de enojo y ayudarlos a ver lo que decíamos ahorita. ¿Es una percepción o realmente fuiste herido, fuiste lastimado, tienes razones para estar enojado? Lo que aprendimos para nosotros, podemos orientar a nuestros hijos en esos episodios de enojo para poder superarlos de mejor manera. Sí, y la importancia de la instrucción fundamentadas en el amor incondicional, el ejemplo positivo, en una orientación amorosa. Viene a mi mente Salmo 128, versículo 3, cuando dice que en la intimidad de tu hogar tu esposa será una fecunda vid, pero aquí cuando dice tus hijos alrededor de tu mesa son como retoños de olivo, es la imagen de un padre dando orientación, dando guía. ¿Qué sucede cuando nosotros nos damos el tiempo de, más allá de lo que decía Klaus, de mandar al hijo al cuarto y escucharlo? ¿Por qué estás enojado? Mm, El primer mensaje es, me importa. ujú, Segundo mensaje, le ayudamos a expresarse, ujú, le ayudamos a sacar ese no. Y no quiere decir que si está haciendo berrinche y así, vamos a orientarlo, vamos a educarlo. Y cada vez más esos episodios van a ir cambiando en la medida que nosotros somos esa imagen de Salmo 128 alrededor de tu mesa, son como retoños de olivo. Dar dirección a que puedan expresar su molestia y no que se lo guarden, porque eso luego sale en bajas calificaciones, en ujú. mala conducta, tristemente en drogadicción, en alcoholismo, en promiscuidad sexual. O sea, trae muchas consecuencias en el futuro si no enseñamos
ayudar a manejar el enojo a nuestros hijos y nuestras hijas. Y sin duda, esa instrucción podemos darla a través de memorizar algunas escrituras, obviamente, con respecto al enojo. Los proverbios son increíbles porque son frases cortas que podemos memorizar nosotros y ayudar a nuestros hijos a memorizar para saber cómo reaccionar. En la clase anterior les dimos varios proverbios, por ahí chéquenlo también. Y sin duda conversar de manera abierta y siendo vulnerables, reconociendo nuestras propias faltas, los va a ayudar a nuestros hijos a identificarse mucho mejor con esta forma de manejar nuestro enojo. Fíjate, este es un estudio, así se llama el estudio de alocución de la Universidad de Ohio, reveló, imagínate esto, que cuando un individuo le grita, este literalmente no puede hacer otra cosa que gritar en respuesta, aun cuando no se pudiera ver a los individuos. O sea, te gritan, gritas. Lo que decía este jovencito, mi madre a gritos me pide que no grite, que no. Es una respuesta automática. Yo creo, hermanos, que saber manejar nuestro enojo de manera personal, de manera como pareja, de manera como padres, es una de las grandes necesidades que necesitamos cambiar. Y bueno, solamente lo que decíamos, la clase anterior y varias clases que desde julio del 2021 hemos venido teniendo en este Ministerio de Familias y Formación, están alojadas en IGMA Zona Norte o bien en nuestra página IGMA.org. Hay un iconito que dice Familias en Formación y ahí están las clases. Aquí nada más pusimos unas cuantas de las que hemos podido dar. De verdad, apreciamos mucho, agradecemos mucho que se hayan dado el tiempo de estar con nosotros hoy y lo recomendamos también en la clase anterior, el libro del enojo, verdaderamente vale la pena, del doctor Gary Chapman, leerlo, analizar, profundizar. En otro, solo que queremos es, dirían, hacer un abrebocas, crear un interés y que cada uno de nosotros podamos ir. Sin duda, bueno, otros libros que para nosotros han sido importantes en cuanto a la instrucción y en cuanto al matrimonio y a los hijos, es este de Amor y Respeto de Emerson Gracie. Sin duda, necesitamos aprender a amarnos y a respetarnos. Y este libro es una gran recomendación. Particularmente mucho para la vida de pareja, de matrimonio, y casos muy profundos, muy, muy fuertes, que te ayudan a entender que tenemos esperanza, todos tenemos esperanza. Y las palabras de los padres y su asombroso poder. ¿Cuánto poder? Miren, en medio de todo eso, yo les decía de cómo veía a mi padre en muchas situaciones. Si algo tengo en mi corazón, él me decía, hijo, tu palabra vale. ¡Wow! Eso vale y eso es importante. Y yo creo que me hizo un hombre responsable, con iniciativa. Recuerdo episodios muy dolorosos, pero esas palabras ayudaron a crear una confianza en que cualquier cosa que emprendiéramos, teníamos lo suficiente para salir adelante. Eso tiene mucho poder. La otra ocasión leía acerca de una jovencita que iba con sus papás manejando, y ella puso sus pies en el descansabrazos del chofer, del asiento del chofer, y su padre dice, qué hermosos pies tienes, mi princesa, mi niña. Wow, eso quedó en su mente. Otra jovencita decía, yo no entiendo por qué mi padre, su padre, era entrenador de un equipo profesional de fútbol americano. Decía, ¿por qué él prefiere estar con esos jóvenes sudorosos, así lo decía, que conmigo y pasar y platicar pues con ella, ¿no? Entonces, la ausencia también de esas palabras poderosas duelen en el alma. No sabemos exactamente de verdad cuáles son las necesidades que cada uno podamos estar pasando. Nuestro único deseo es poder poner un granito que permita que podamos nosotros, a través del libro de libros, la palabra de Dios, la Biblia, encontrar paz, encontrar tranquilidad. Y estos libros
de auxiliares o de ayuda pueden también ser de utilidad. Y sin duda esto no es limitativo, hay mucha información que puede ayudarnos en este tema del enojo y obviamente de las relaciones, del manejo de las relaciones. Pero muchas gracias por su tiempo y por su atención. Sí. Gracias, mis hermanos. Vamos a dejar de grabar y para que si alguien desea hacer alguna pregunta, algún